buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Andrés, muchas gracias por la presentación. Como les dijeron, soy Paula Sánchez Duarte y en esta serie de los maravillosos perseguidos les vengo a hablar un poco sobre las pirañas. Estos bonitos peces forman parte del acuario del Parque Explora y esta foto que tengo yo de fondo fue tomada aquí en el acuario. Esta es una de las especies que comúnmente se llama piraña. Yo vengo en la noche de hoy a contarles un poco sobre la fantasía y la ciencia de estos organismos y como objetivo de la charla y como objetivo de la serie de maravillosos perseguidos, que tal vez los asistentes salgan con un pensamiento diferente al que comúnmente manejamos sobre las pirañas, que fueron creadas más o menos para tragarse a los hombres. Entonces, ellas están en el mundo para comerse a las personas que se metan al agua y pues obviamente eso no es cierto. Vamos a ver por qué creemos eso, vamos a ver cuántas especies de pirañas tenemos en Colombia y vamos a ver que la alimentación de las pirañas tiene mucho más que solamente tejido de otros organismos. Entonces, pues ese es el objetivo de la charla y puedo empezar diciéndoles que las pirañas, como ustedes saben, pertenecen al grupo de los peces y el grupo de los peces es uno de los que se encuentra aquí en la Tierra hace más tiempo, hace más millones de años. Entonces, es uno de los grupos más diversificados, tiene un alto número de especies. Tenemos peces en el mar, tenemos peces en agua dulce, tenemos peces que su esqueleto está conformado por cartílago, como son las rayas y los tiburones, y tenemos los peces que su esqueleto es óseo, como al grupo que pertenecen, por ejemplo, a las pirañas. Entonces, ya que los peces son tan diversificados, Colombia es un país megadiverso, como ustedes han escuchado, y en cuanto a peces, también es megadiverso. Ocupamos el segundo lugar en número de especies luego de Brasil. Pero hay que tener en cuenta que Brasil es 5 veces más grande que Colombia. O sea que si lo tomamos por metro cuadrado, Colombia tendría mayor número de peces para el mundo. ¿Cuántas especies tiene Colombia de peces de agua dulce? Más o menos 1.500. En la última lista oficial publicada en una revista en el 2008, la cifra eran 1.435. Pero del 2008 a por lo menos 2013, año pasado, ya se han ido describiendo nuevas especies, y entonces hemos ido agrandando esta lista y les puedo decir que de los peces todavía son muchas las especies que faltan por describir y por decir este es un nuevo registro para nuestro país. Entonces, si hablamos de más o menos 1.500 especies en el país, tenemos que organizar esas especies. Y bueno, los científicos se han encargado de organizar siempre las especies, entonces nosotros siempre tratamos de poner las especies que más se parezcan en un grupo. Entonces, en el grupo de los peces tenemos unos grupos grandes que se llaman los órdenes. Entonces, en Colombia, la mayoría de los peces pertenecen a 3 órdenes, que son los siluriformes, gimnotiformes y caraciformes. Entonces, si por ejemplo nosotros decidiéramos ir a hacer un muestreo y nos fuéramos para el río Magdalena y pusiéramos diferentes artes de pesca, atarraya, anzuelo, líneas de pesca, mallas estacionarias, y recogiéramos todos los peces que capturamos, el 80% de los peces que nos caerían estarían incluidos en alguno de estos 3 órdenes, porque estos 3 órdenes reúnen el 80% de las especies que están en agua dulce, tanto en Colombia como en Sudamérica. Entonces, les voy a hablar un poquito de estos órdenes. En común, estos 3 órdenes tienen una modificación en su esqueleto. Entonces, las primeras 3 vértebras están fusionadas y luego de esas 3 vértebras está la vejiga natatoria, que es una vejiga que tienen los peces. Esta modificación, nombre científico, órgano de Weber. ¿Y para qué le sirve a los peces? Para escuchar. Esta modificación sirve como un oído. Entonces es lo que ha llevado a que estos peces que pueden habitar aguas claras o aguas oscuras se hayan diversificado más porque pueden estar más pendientes de lo que los va a atacar, de lo que los está persiguiendo. Entonces esto ha sido una modificación que les ha dado a ellos una ventaja y por esto estos órdenes tienen un gran número de especies. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los siluriformes?
Los siluriformes son los que conocemos comúnmente como bagres. Y de los bagres hay dos tipos. Los peces que tienen el cuerpo cubierto por piel, que llamamos peces de cuero, y los peces como los rayados, por ejemplo. Entonces, pues, especie endémica del país, bagre rayado del Magdalena. Ese es un pez que tiene el cuerpo cubierto por piel, no tiene escamas ni tiene placas. Pero también están las cuchas, que pertenecen al orden de los siluriformes. Entonces, estas, de pronto ustedes las han visto, tienen plaquitas, pero entonces hay de las cuchas, hay unas que tienen solamente una hilera de placas que atraviesa el cuerpo, hay otra que tienen 2, hay otras que tienen 3, como esta. Entonces, si a ustedes les preguntan cuáles son los bagres o qué caracteriza un bagre, entonces ustedes dicen, bagres son los peces que tienen el cuerpo desnudo o solamente cubierto por piel, o los que tienen el cuerpo cubierto por placas. Y importante anotar, los bagres son los peces que han mantenido las pesquerías en el continente suramericano. O sea, son los primeros peces o los peces que más se consumen. Entonces, este dato se los dejo porque más adelante se los voy a remitir nuevamente. Otro orden muy importante de peces, los gimnotiformes, nombre común, pez cuchillo. Como pueden ver, ¿a qué se debe su nombre común? A la extraña forma que tienen. La mayoría de los órganos están distribuidos en esta parte. Hasta aquí está el estómago, órganos reproductivos, aquí queda el ano, y de aquí para atrás todo es cola, esto es la aleta anal. Entonces, estos organismos pues tienen una modificación, que la mayoría de su cuerpo está compuesto pues por cola, y todos los órganos que nosotros tenemos distribuidos de la mitad del cuerpo para arriba, ellos lo tienen en una porción más limitada, de ahí su nombre de pez es cuchillo. Y los caraciformes son otro grupo muy diversificado de peces, y entre ellos es donde están las protagonistas del día de hoy, que son las pirañas. Entonces, las pirañas pertenecen a los caraciformes. Otra forma de organizar los organismos es por familias, entonces es la familia Caracidae y la subfamilia Serrasalmine. Pero les traigo estas imágenes para que vean que a la misma subfamilia que pertenecen las pirañas, también pertenecen estos pececitos que son mucho más pequeños, que son de colores llamativos y que tienen importancia en la pesca ornamental o para mantenerlos en acuario. También pertenecen estas dos especies, que son la cachama negra y la cachama blanca, que tienen importancia ya es en las pesquerías, son consumidas por nosotros, por los humanos. Y a esta, pues, su familia pertenecen las pirañas, como podemos ver, tenemos diferentes tamaños, colores. Eso sí, todos estos peces están cubiertos por escamas, y todos en alguna época de su vida han tenido dientes, porque por ejemplo a esta familia de los caraciformes pertenecen los bocachicos, y que ustedes saben que los bocachicos no tienen dientes en la boca, pero no los tienen cuando son mayores, pero cuando son larvas sí. Entonces, una forma de reunir a los peces en este gran grupo de los caraciformes es que el cuerpo tenga escamas y que en alguna parte de su vida tengan dientes. Entonces, hablando sobre las pirañas, o concentrándonos ahora nuevamente en las pirañas, estos son los animales acuáticos más conocidos para Sudamérica. Y según mi opinión, yo creo que son el segundo grupo de peces con peor reputación luego de los tiburones. Pero la reputación de los tiburones, mal que bien, está documentada o está bien ganada, porque los tiburones atacan a las personas. Los tiburones confunden a las personas con sus presas y los atacan. Ellos no se los comen, o sea, no es que un tiburón ataca a una persona y se la consume toda y no deja nada, porque dicen que a los tiburones no les gusta la carne de los humanos, pero cuando un tiburón llega y ataca y solamente te muerde, pero te hace daño, o sea, un mordisco de tiburón te puede quitar una de tus miembros. Entonces, las muertes, más que por el consumo total de la persona por parte de los tiburones, es por las grandes heridas que causa, así sea un pequeño ataque de tiburón. Pero entonces se cree que las pirañas hacen lo mismo. Entonces se cree que las pirañas, que uno se mete al agua y las pirañas lo atacan, y las pirañas vienen en cardúmenes y te atacan. Y eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que nos han mostrado, y eso realmente no es cierto.
Entonces, las pirañas es el nombre común de estos peces, viene del idioma guaraní y es una palabra compuesta por pira, que significa pez, y aña, que significa espíritu del mal. Entonces, aquí ya vemos que les dan otra connotación a las pirañas y es que tienen malos sentimientos, o sea, están ligadas con el espíritu del mal y el espíritu del mal es el diablo. Entonces, las pirañas son malas y las pirañas piensan en maldad y lo que les digo, te quieren hacer daño. Otro significado que hay también del idioma guaraní es, bueno, pira pez, irai diente. Entonces las pirañas son peces con dientes o con muchos dientes o con dientes especiales y eso sí es cierto. Los dientes de las pirañas son especiales por la forma que tienen, por el poder que tienen y por el daño que pueden hacer. Otros nombres comunes que hay para las pirañas son, por ejemplo, Caribe. Este nombre de Caribe también hace referencia a un grupo indígena. De pronto ustedes han oído mencionar a los caribes que ocuparon parte de Colombia y de Venezuela y que fueron un grupo, una población que dio la lucha, que fue difícil exterminarlos, que no se dejaron tan fácilmente de los españoles, que eran unos indígenas guerreros. Entonces, de aquí a que a la piraña también se le diga que es guerrera, como los indígenas caribes. Pues Caribe pechirrojo, porque esta especie o este género de pirañas tiene la característica que tiene el pecho rojo, la aleta anal también es roja, piraña roja o capaburros. Ustedes sabrán que el significado de capar es quitar los testículos. Entonces, una leyenda es que cuando las bestias van a cruzar un río, bestias como burros o como ganado, entonces las pirañas se lanzan para quitarles los testículos. Entonces, de ahí este otro nombre común. Entonces, ¿por qué la mala fama de las pirañas? Entonces, lo que les digo yo es por sus características naturales, o sea, por lo que ellas tienen. ¿Qué tienen ellos? Unos dientes afilados, sí, son unos dientes muy afilados que cortan como cuchillo, tricúspidos, una cúspide en la mitad más grande, dos cúspides a los lados que se cierran y cortan. Cortan muy bien y quitan el pedazo, ¿por qué? Porque tienen unas poderosas mandíbulas. Bueno, el funcionamiento de estos músculos hacen que el cierre de esas mandíbulas sea muy exacto y sea muy fuerte. Hay estudios que dicen que la mordida de la mandíbula llega a ser más potente que la del mismo tiburón o los mismos cocodrilos, porque eso es una relación con el tamaño y con el peso que tiene el organismo. Entonces es mayor la fuerza que hace una piraña siendo más pequeña que un tiburón o un cocodrilo. Y otra de las características es que se desplazan en cardúmenes. Entonces, mala fama de las pirañas porque creen que te van a llegar todas a atacarte. Pero forma de desplazamiento en cardumen, más que para atacar, es para protegerse. Ustedes saben que muchos peces se mueven en cardúmenes y muchas aves también vuelan en grupo, y eso es para confundir a sus depredadores. Cuando un depredador está enfrente de, por ejemplo, un cardumen de atunes, ellos se mueven tan rápido que el depredador no sabe a cuál atacar. Entonces es más probable que tú, siendo un individuo de un cardumen, salves tu vida, así estás nadando por ahí solito y te encuentras un depredador, pues eres el que está enfrente y al que se van a comer. Entonces, a partir de aquí, les voy a hablar sobre un poco del tema de las pirañas, cómo se ha visto envuelto en varias cosas de nuestra vida cotidiana. Vemos, por un lado, por las características físicas que ya les dije, y por otro lado, teniendo en cuenta la definición de los indígenas guaraníes que están relacionadas con el espíritu del mal y con los malos sentimientos. Entonces vamos a ver ejemplos de pirañas en el cine, en el teatro, en la música, en la pintura, en la escultura, en la literatura como libros, historietas y caricaturas, y en juegos y deportes que han tomado a las pirañas como su escudo. Entonces, para comenzar por el cine, y que el cine fue el que causó la mala reputación de las pirañas, nos tenemos que remontar a los años 60. En los años 60 hubo dos películas, una española, otra mexicana, que tomaron
el tema de las pirañas. Pero en estos casos tomaron el tema de las pirañas más relacionados con el espíritu del mal. Entonces, curiosamente, en las dos películas son a las mujeres a las que llaman pirañas. En el primer caso, por una pareja de esposos, el esposo le es infiel a la mujer, ellos vivían con la suegra, entonces la suegra se inventa que la mujer tiene una enfermedad terminal, entonces para que el marido cambie de actitud con ella. Entonces cuando toda la trama es revelada, entonces a las señoras las llaman las pirañas, en esta película titulada Las pirañas. En la otra película que se llama Las pirañas aman en Cuaresma, también es una pareja de madre e hija que viven solas y que viven de vender pescado, pero entonces dicen los hombres del pueblo que ellos engañan a los hombres y que se están aprovechando de eso. Entonces, en estas primeras películas se hace referencia como al espíritu del mal relacionado con las pirañas. Es a partir de 1978 cuando ya se empiezan a producir las películas de terror basadas en pirañas. Entonces, la primera de ellas, bueno, se llamaba Piraña. ¿Y cuál era el objetivo o la trama de la película? Unos muchachos que están en unas vacaciones y se meten a un lago y desaparecen. Entonces los investigadores se preguntan qué habrá sido de los muchachos, vamos a mirar. Entonces se van para el lago y se dan cuenta que el lago queda al lado de una base militar y en esa base militar se estaba modificando genéticamente a las pirañas y se estaba haciendo una nueva especie de piraña ¿cuál era el objetivo que tenía? Comer gente. Entonces esas pirañas ya no solamente están en ese lago, sino que se reparten después de ese lago por todos los ríos que quedaban. Entonces obviamente en la película son muchas más las personas muertas por causa de la piraña y todo, y al final obviamente los investigadores que comenzaron con la investigación pues pueden eliminar a todas las pirañas. Entonces esta es en el 78, posteriormente en el año 81 está la parte 2 de Pirañas, pero ahora son los vampiros del mar. Entonces ahora no solamente nadan, sino que vuelan, pueden sobrevivir fuera del agua y lo que buscan es comerse a la gente. Entonces, claro, son películas de terror que, pues como ya vemos, esto tiene una cantidad de imprecisiones. Las pirañas no viven en el mar, obviamente las pirañas no salen del agua, no van a volar y no van a salir corriendo detrás de ti, pero pues es una película de terror y la primera tuvo éxito, entonces pues hagamos la segunda. Y en el 95 hagamos la tercera. Pero entonces esta tercera vuelve a llamarse simplemente Piraña y es una nueva versión de la película del 78. Entonces ya vamos en el año 95, pero en el 2010, aprovechando la tecnología, y entonces ya producimos en tercera dimensión, vamos a volver al tema de las pirañas. Entonces ya estás tú aquí sentado como nosotros, con tus gafas 3D, entonces ya son las pirañas las que salen de la pantalla, siempre en busca de consumir a la gente. En esta película, estas pirañas salen en un lago, luego que se ha producido un temblor y ellas salen del fondo de la tierra o de la mitad de la tierra. Y obviamente, como siempre, siguen teniendo como objetivo en su vida ir detrás de los humanos para comérselos. En el mismo año 2010, entonces se lanza la película de Mega Piraña. Entonces esta también es una película donde se dice que las pirañas del río Orinoco, por lo menos esta sí está bien ubicada en la distribución de las pirañas, son modificadas genéticamente para que alcancen tamaños descomunales. Como podemos ver aquí se está comiendo un barco. Entonces, imagínense el tamaño que tiene que tener la piraña para poder atacar barcos que van por el río Orinoco. Entonces, pues, obviamente, mucha ficción y pues estas últimas, o las películas de terror siempre lo que han tenido como objeto son esas características físicas que les decía de las pirañas, sus dientes, sus poderosas mandíbulas y que se mueven en cardumen. Entonces, todas estas películas han asumido eso, pero para ponerlas a atacar a los hombres.
En el mismo año que se empezó con la saga de las pirañas, también hubo otra película que se llamó Los peces asesinos, no se llamó Piraña específicamente, pero esos peces asesinos, esos protagonistas eran pirañas. Entonces aquí un grupo de jóvenes van buscando un tesoro y las pirañas, adivinen qué van buscando comerse a los investigadores. En el 2009 evolucionamos un poco, lástima que aquí no se alcanza a ver, pero el título de esta película es Chigüañas. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho una combinación entre perros chihuahuas y pirañas. Entonces, pues para la mayoría de las personas los perros chihuahuas son muy fastidiosos y ellos se creen más grandes que cualquier otro perro y siempre están ladrando y siempre están tratando de atacar y tal. Entonces esto es combinado con una piraña y pues tenemos un organismo que además de fastidioso, entonces ahora tiene la capacidad de morderte. Y cuando lanzaron esta película, como el lema o la frase que decían era las chigüañas ahora te van a morder algo más que los tobillos. Entonces ya, pues obviamente ellas te podían morder todo si tú estabas nadando o estabas debajo del agua. Pero bueno, esto es la saga de películas con temas de pirañas que se ha tratado hasta el momento y creo que es a partir de acá donde viene la peor reputación de estos animales. Pasamos al teatro. Aquí les traigo el ejemplo de dos obras de teatro. Una del 2010 que se llama Pirañas, entonces aquí ya vamos a esa segunda parte que se cree de las pirañas que tienen malos sentimientos, que las personas van a engañar, que las personas van a sacar partido, entonces con eso se relacionan a las pirañas. Entonces en esta obra de teatro son los productores de las obras de teatro como en contra de los actores. Los productores quieren realizar muchas obras de teatro para tener mucho dinero y los actores quieren hacer buenas obras de teatro, así sean menos. Pero entonces al final de la historia dicen que los actores se terminan convenciendo por los productores y que entonces al final terminan tan carnívoros como ellos. O sea, al final gana esa maldad relacionada con las pirañas. Y en esta otra obra de teatro llamada Sonrisa de Piraña, de William Guevara Quirós, que es un colombiano que se llevó a cabo puesta en escena esta obra en el 2013 en Perú. Entonces es de la primera dama de un país, la primera dama de un país que quiere tener poder, que quiere tener riqueza, que quiere tener muchos lujos. Entonces esa es la sonrisa de piraña, nuevamente haciendo alusión a los sentimientos de maldad. En cuanto a la música, entonces también hay gente que le ha llamado la atención el tema de las pirañas. En el año 69, un grupo de peruanos que tocaban cumbia se llamaban Popi y sus pirañas y sacaron un álbum que se llamaba Arriba Piraña. Y pues parece que no ha pasado de moda el gusto por este nombre porque esta banda colombiana, que es más reciente, primero se llamó Las Pirañas Amazónicas y ahora se llaman simplemente Pirañas. Son un grupo de jóvenes que tocan rock, que tomaron como su figura y su emblema a las pirañas. En la pintura, obviamente, son muchas las pinturas que se han realizado con el tema de las pirañas. Les traigo aquí dos obras, una del maestro Alejandro Obregón, colombiano, llamada Ballenas y Pirañas, y la técnica es de acrílico sobre tela, y otra de un maestro Héctor Utía Solano del Perú, llamada Pirañas del Amazonas, cuya técnica es acrílico sobre cartulina. Pero pues obviamente, como les digo, estos solamente son dos ejemplos. En la pintura hay muchas más caracterizaciones de las pirañas. En cuanto a la escultura, estos también son dos ejemplos que les traigo. El primero, bueno, las dos se llaman Pirañas, de Alejandro Espinosa. Lo que caracteriza a este escultor es que él le gusta hacer representaciones de animales, pero que todas ellas sean con materiales residuos de desechos tecnológicos.
Él dice que empieza las esculturas y hasta no tener la pieza adecuada que venga de residuos de desecho tecnológico, no termina su escultura. Entonces hay esculturas que no han sido concluidas porque él no ha encontrado la pieza indicada que venga de este reciclaje de residuos tecnológicos. Y la segunda escultura que vemos aquí está hecha en fibra de carbono y está hecha por un escultor de origen surafricano. Y lo que tiene también para destacar esta escultura es que este señor Alais Gibson trabajó toda su vida con la Fórmula 1, ahora ya está retirado. ¿Y qué se dedicó a hacer? Se dedicó a hacer esculturas en fibra de carbono que representaran animales muy aerodinámicos. Entonces, entre los animales aerodinámicos que él escogió, pues están las pirañas. Las pirañas en la literatura. Al igual que en la pintura, hay varias obras de literatura, de cuentos donde aparecen las pirañas, de historias, pero traigo como ejemplo un libro sobre psicología y superación personal, que se titula Nadar entre pirañas, del autor Turner Collin. Él dice, es una fábula para alcanzar el equilibrio personal, mayor calidad de vida e independencia económica. Entonces, ¿a qué hace referencia él con nadar entre pirañas? Nuevamente, a los sentimientos de maldad que hay en las personas que se relacionan con las pirañas y a los pensamientos mordisco que tenemos las personas. Entonces, a veces nosotros, como este es un libro de psicología y de superación personal, nosotros a veces tenemos pensamientos negativos que nos hacen mal, como nos haría un mordisco de piraña. Entonces, si algo no me sale bien, me lo tengo bien merecido. O sea, yo no merezco que las cosas me salgan bien. Si voy a empezar un nuevo proyecto, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a hacer deporte, mejor no lo intento porque no lo voy a lograr. Entonces estos son pensamientos negativos que el autor llama pensamientos mordisco, que obviamente no debemos tener en la vida. De la literatura pasamos a las historietas. Entonces, en 1932, el autor Carl Anderson, estadounidense, inventa esta caricatura protagonizada por un niño que se llama Kevin, si no me equivoco. Entonces, este niño es muy travieso. Obviamente hace alusión nuevamente a los sentimientos de las pirañas, pero pues no es un niño malévolo ni nada por el estilo, simplemente es un niño travieso. Cuando hicieron la traducción de esta caricatura al español, que la hicieron en Argentina, entonces a la caricatura decidieron llamarle El pibe piraña. Entonces, nuevamente, las pirañas están relacionadas con el comportamiento de las personas. Para el público asistente, de pronto algunos recuerdan al Fantasma, no es muy actual, del 36, pero yo me acuerdo del fantasma que camina y él tenía sus aventuras en el Amazonas. Entonces aquí vemos una representación de alguna aventura que le tocó vivir salvando a una doncella que había caído en las aguas del río y la estaba salvando precisamente de las pirañas. Y otro superhéroe, este pertenece a la Liga de la Justicia, se llama Aquaman, es amigo de Superman y de la Mujer Maravilla, y tiene un archienemigo, y ese archienemigo se denominó Piraña. Entonces hay varios capítulos de las historietas de Aquaman en que él tiene que enfrentarse con su archienemigo Piraña. De las historietas pasamos a las caricaturas. Entonces también pues, se han hecho chistes buenos o malos sobre las pirañas. Entonces de pronto alcanzan a leer aquí, el señor está pensando, ¿cómo es que se dice? ¿Se dice bandada? No. ¿Se dice jauría? No. ¿Se dice rebaño? No. ¿Se dice manada? No. Ah, cardumen, eso, se dice cardumen. Auxilio, me ataca un cardumen de pirañas. Entonces, pues nada, un chiste, bueno o malo.
Este otro, el señor de la tienda de mascotas que tiene en oferta las pirañas. Entonces, ay, ¿por qué? Bueno, ahí lo vemos, porque ya lo han herido muchas veces en sus manos. Y obviamente no pueden hacer falta las caricaturas que hacen alusión a la política. Entonces, la política y las mordidas de piraña, ¿cómo no las vamos a relacionar? ¿Cómo no vamos a relacionar, por ejemplo, como toda ley que hizo Aznar en España, también repudiamos la de la propiedad intelectual, pero no tenemos más remedio que morder, cobrar. Entonces, claro, obviamente la mordida que a veces se estila en la política, en los negocios, en los dineros públicos, se relaciona con la mordida de piraña. Como les había dicho, las pirañas en los deportes, me parece una apuesta más bien positiva, porque igual hace alusión a las características físicas de las pirañas, pero como con el interés de ir a ganar. Entonces, en el fútbol, natación y rugby, por ejemplo, o estos ejemplos que traigo acá, han tomado como logotipo una piraña, pues porque vamos a ir todos en cardumen a dar lo mejor de nosotros para sacar adelante el juego o el resultado. También se han producido juegos de mesa relacionados con las pirañas, nuevamente con las características físicas que tienen ellas. Entonces, pirañas al ataque, tienes que consumir el mayor número de pescaditos posibles. Pirañas chifladas, tienes que nadar rápidamente por este túnel porque si no serás consumido por las pirañas. Y también se trata de coger el mayor número de bolitas que puedas. Estos son juegos de mesa, juegos para niños, juegos que ya tienen algún tiempo, pero también tenemos juegos más modernos para descargar en los computadores o en los celulares sobre, obviamente, la araña asesino que vive en el océano y que se tiene que comer los otros pescaditos o el ataque piraña. Finalmente, las pirañas son utilizadas como souvenirs o recuerdos. Hay lugares en donde te venden la piraña disecada para que adornes tu escritorio, un hermoso pisapapeles. También puedes llevar una piraña como llavero. Y bueno, para los amantes de las pirañas, camisetas, gorras, la taza para el café. Entonces, esta es la parte de la charla que habla sobre cómo nos han mostrado las pirañas, las películas de cine y de terror, cómo nos hicieron ver que eran malas, igual cómo utilizan ese sentimiento de maldad o que se relaciona con los sentimientos malos para las pirañas, o los juegos, el que más coma tiene que ganar. Esto es como una visión de la forma como vemos o como se ha visto las pirañas en varias circunstancias o cosas que nos rodean de la vida. A partir de ahora les voy a hablar un poco más científicamente sobre las pirañas. Entonces, de pronto, antes en la charla les dije que solamente viven en Sudamérica y de Sudamérica viven en todos los países menos en Chile. Y que en Colombia viven o están en las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Les recuerdo un poco, Colombia tiene 5 grandes cuencas, las del Pacífico, la del Caribe, Magdalena Cauca, Orinoco Amazonas, donde están distribuidas las pirañas. Entonces, características de las pirañas. Ya les había dicho que pertenecían a un gran orden que se llama los caraciformes y a la familia Caracidae y a la subfamilia Serrasalmine, que estaba con otros pescaditos más pequeñitos, de importancia ornamental, de colores vivos. Entonces, estos 4 géneros pertenecen a la subfamilia Serrasalmine. ¿Cómo hacemos para separarlas? O sea, ¿cómo hacemos para decir que una pertenece al género Pristobricon o los géneros Pygocentrus y Serrasalmus, que son los que comúnmente se llaman o se denominan pirañas? O sea, los que conocemos pirañas son las especies que están en estos géneros, Pygocentrus o Serrasalmus, que ya igual más adelante se las voy a mostrar. Entonces, como todas las formas de organización de los científicos, digamos, tenemos varios ejemplares de estos géneros y los queremos organizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos características
externas. Ahora, pues con el avance de la ciencia y todo esto, se está teniendo muy en cuenta también el ADN. Por ejemplo, ahora el ADN nos permite identificar o separar especies, pero cuando no tenemos a la mano para hacer un análisis genético tan complejo, pues los taxónomos se limitan a mirar las características externas de los organismos para separarlos. Entonces, por ejemplo, que tenga una espina preanal, que antes de la aleta anal tenga una espina, que los dientes sean tricúspides, como ya les dije, los tenían las pirañas, o que sean pentacúspidos. Entonces, si en tricúspides tenemos solamente, como su nombre lo indica, 3 cúspides, en los pentacúspides tenemos 5, una central y 2 laterales, que el perfil dorsal sea convexo, este es de las que generalmente llamamos pirañas. Este perfil también se le dice cara de puño, porque si ustedes cierran su puño se van a dar cuenta que queda muy parecido a la cara de ese pescadito. Los nudillos parecen la mandíbula inferior del pez, o que el perfil dorsal sea en forma de S. Por ejemplo, como este ejemplar del género Serrasalmus, que tienen el perfil no convexo, sino en forma de S. Entonces, número de géneros de pirañas, o de las que llaman pirañas en Colombia, 4, que fue las que les mostré ahorita. Número de especies, 22. El Pristobricon, este pescadito que vemos aquí, lo llaman Caribe morichalero o piraña de los morichales. ¿Qué son los morichales? De pronto algunos saben, otros no han escuchado la palabra. Son unos cuerpos de agua que se dan en el Orinoco y en el Amazonas, y se llaman morichales porque tenemos el cuerpo de agua rodeado por unos árboles a los cuales se llama comúnmente moriche. Entonces, de allí todo este ecosistema morichal, y estos pescaditos viven allí y se les conoce como Caribe morichalero o piraña de morichal. De estos pigopristis, para el país solo hay una. Las pirañas también se les puede decir palometa, o muchas de los peces que llaman palometa pueden estar en esta misma subfamilia de las pirañas. Y finalmente, lo que les digo, los 2 géneros a los que llaman pirañas, los Serrasalmus y los pegocentros. De los serrasalmidos, generalmente esta que llaman piraña negra, y esta pues es, como ya les había dicho, la piraña de pecho rojo. Entonces, para seguir con la parte de la ciencia y la biología, aquí les traigo nuevamente indicarles que del género Pigopristis solamente tenemos una especie, que del Pigocentrus tenemos 2 especies, y estas son las que más se han utilizado como para, por ejemplo, llevar a cabo las películas. Son este prototipo de pez el que toman como ejemplo. De estos tenemos 2 especies, una en el Orinoco, otro en el Amazonas, de las que más a profundidad les hablaré adelante. De los caribes morichaleros tenemos 4 especies, y como pueden ver, del género Serrasalmus tenemos 2 especies registradas para el país. Aquí algunas representaciones de ellas. Como vemos, tienen la forma muy parecida, varían en colores, en tamaños. A estas también se les llaman pirañas, pero tal vez la más representativa de todas sea esta, Serrasalmus rombeus, que se le llama piraña negra, es la que alcanza mayor talla. Entonces, para tener en cuenta, la Serrasalmus rombeus o piraña negra, y los Pigocentrus son a los que comúnmente se llama pirañas aquí en el país. Entonces, un tema que tal vez nos interesa mucho de las pirañas, la alimentación. ¿Es cierto? O sea, ¿las pirañas solamente comen carne o comen otras cosas? ¿Comen carne de gente? ¿Comen carne de humano? Entonces, nuevamente traigo a colación esta diapositiva porque de lo que se alimentan las pirañas está obviamente completamente relacionadas con sus características físicas. Ya les había dicho, dientes afilados tricúspides que cortan como cuchillo debido a la fuerte mordida que tienen por unas poderosas mandíbulas y a que se desplazan en cardúmenes. Entonces, estas son sus características naturales y sí están en capacidad de comer carne. ¿Por qué? Porque es una de las funciones que cumplen las
pirañas en el ecosistema. Las pirañas se encargan, las de mayor tamaño, como estos pirañas pecherrojo, se encargan de limpiar los ríos de los organismos que estén en descomposición o que estén heridos. Entonces, las pirañas detectan con el olfato la sangre, por eso es mejor no meterse a nadar en los ríos si tú tienes una herida. Pero si tú tienes una herida y te metes al río, la piraña se puede acercar, pero cuando se dé cuenta que tú eres un organismo de mayor tamaño que ella se va a alejar, porque las pirañas también son consumidas. Hay otros peces que comen pirañas, por ejemplo en el Amazonas el arapaima, y hay otros organismos como los cocodrilos que comen pirañas. Entonces, recuerden que les había dicho que se acercan en cardumen para protegerse y no se le enfrentan a un organismo de mayor talla, porque ¿cuál es el objetivo de todos los organismos, por ejemplo los peces, en su vida? Ellos se tienen que comer para vivir, pero también tienen que protegerse. Entonces, comer, protegerse y reproducirse, creería yo que son los tres objetivos que tienen todos los animales en el mundo. Entonces, si yo voy a enfrentarme a un organismo que sea de mayor talla que yo y me doy cuenta que me puede hacer daño, entonces me alejo porque también tengo que protegerme, el instinto de protección. Entonces las pirañas no te van a atacar en cardumen y te van a dejar solamente los huesecitos si tú te metes al río. Los indígenas en el Orinoco y en el Amazonas se bañan en los lugares donde hay pirañas porque saben que no van a ser atacados y que eso no es cierto. Entonces, vamos a ver a continuación que no solamente igual comen carne. Aquí tengo ejemplos de 4 diferentes especies, bueno, estas son varias especies, que pertenecen a la subfamilia que les he dicho de los Serrasalmine, pero vamos a ver que los hábitos alimenticios de estas especies varían con la edad, el desarrollo, el lugar y la época del año donde se encuentran. Entonces vamos a empezar con el Pigocentrus, lo que les digo que es esta y estas son a las que comúnmente más llaman pirañas. Este fue un trabajo que se hizo en el Orinoco por estos 2 investigadores y ellos tomaron muestras durante 8 años, o sea que tiene un respaldo bastante, digamos que de peso, con todas las muestras que ellos tomaron. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta gráfica? Ver cómo varía la dieta de los que nosotros llamamos pirañas a través de la edad. Entonces, esto es la longitud que tiene el pez, desde 2 centímetros hasta más de 16 centímetros de longitud. Entonces, vemos que cuando tienen menos de 4 centímetros, lo que más comen es esto que está en gris, y aquí podemos ver qué significa lo que está en gris: insectos acuáticos y otros invertebrados. Entonces, las que nosotros denominamos pirañas, cuando son chiquitas, lo que más comen son insectos acuáticos, seguido por aletas de otros peces y escamas. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos se acercan a los pececitos que están por ahí parados o mal parados y se acercan y les quitan un pedacito de escama, de aleta, igual salen nadando. Esta piraña de pecho rojo, cuando tiene entre 4 y 8 centímetros, que vemos que predomina en su alimentación esta porción negra. ¿Qué es esta porción negra? Material vegetal. Entonces, las pirañas no solamente comen carne o no solamente comen tejidos, que también vemos acá. En una época de su vida comen material vegetal, y este material vegetal se mantiene a través del crecimiento de la piraña. Entonces, pues creo que era un dato que no teníamos, o que no sabíamos o que no teníamos muy claro. Si alguien te pregunta si una piraña come verduras, tú le puedes decir que sí, que no solamente come carne. También comen microcrustáceos, o sea, camarones pequeños, insectos, el tejido, las aletas y las escamas de otros peces. Cuando esta piraña pechirroja es más grande y tiene entre 8 y 16 centímetros,
lo que más consume son tejidos, entonces pues son tejidos de otros peces y de otros organismos que se encuentran en el agua, como les digo, que están heridos o que están en descomposición, y también empieza a incrementar el porcentaje de los peces completos, los peces enteros. Entonces, pues claro, si yo soy una piraña que ya tengo 15 centímetros y veo pasar un pescadito, pues es más fácil comerme entero a ese pez. Y cuando ya tienen más de 16 centímetros, esos peces enteros son lo que predomina en su dieta. Entonces, consumen otros peces, el tejido de otros organismos, insectos acuáticos. Todavía vemos la presencia de material vegetal y de pequeños camarones. Esto en cuanto a este género que les digo es la piraña de pecho rojo. Otro género que también llamado piraña, que son los cerrasalmus. Este cerrasalmus rombeus era la piraña negra que yo les mostré en una foto anterior. Entonces vemos cómo cuando son pequeños lo que consumen son insectos acuáticos y aletas. Después, cuando ya son más grandes, van incorporando los tejidos y los peces enteros. ¿Por qué? Porque ya tienen una boca de mayor tamaño. Cuando son muy pequeños, para lo único que les da es para comer insectos acuáticos y aletas, pero ya a medida que van creciendo, pues ya pueden abrir más la boca, entonces ya pueden empezar a consumir, digamos, peces enteros. Igual, para esta especie las aletas siguen siendo muy importantes. Cuando esta especie tiene más de 8 centímetros, vemos que el consumo de material vegetal es más importante y bueno, sigue consumiendo tejidos y aletas. Y bueno, cuando ya tienen más de 16 centímetros, o sea, son adultos, los peces enteros, entre los peces enteros y las aletas son lo que domina en su dieta, así como los insectos y el tejido. Entonces, en estos diferentes pasteles de diferentes especies de las que llamamos pirañas, vemos cómo el tejido de otros organismos tiene importancia, pero cómo también son importantes las aletas, cómo también son importantes las escamas. Entonces no nos podemos limitar a que una piraña solamente come carne. Y pues aunque estos tejidos, cuando uno abre un contenido estomacal, no puede saber de qué son, porque pues son tejidos que ya están muy consumidos, yo creería que ninguno de esos tejidos es de humano. Entonces, aquí traigo información que recopilamos en el Instituto Humboldt en un libro que publicamos en el 2010 y que trata sobre el catálogo de los recursos pesqueros en Colombia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en este libro? Ver cuántos de las 1.500 especies que tenemos en Colombia se consumen y se mercadean a nivel general. Entonces, llegamos a la conclusión que eran 173 y de esas 173, 3 especies son de pirañas. Entonces, aquí les traigo pues, los datos de la ficha que está contenida en ese libro. Entonces, esta piraña se llama Pygocentrus cariba, habita solamente en la cuenca del Orinoco. Alcanza cerca de los 50 centímetros de longitud y 1 kilo de peso. Entonces, pues ya es un pescadito más o menos de respeto, ahí es como dicen que aguanta plato. ¿Dónde habita él? En los cauces principales de ríos y caños, lagunas de desborde y áreas de inundación. Y en los 3 tipos de aguas que hay, que son blancas, claras y negras. Pero estas aguas negras no son como las aguas negras que nosotros hablamos en la ciudad, que sean aguas contaminadas. Estas aguas se clasifican en estos 3 tipos por el color que tienen, y tienen ese color por las tierras que bañan, por ejemplo. Entonces, las aguas del Magdalena son blancas, porque bañan todas las tierras de las cordilleras, que son tierras recientes, que tienen muchos nutrientes, entonces por eso su color blanco. Y pues no es blanco prístino, sino que cuando uno la levanta entre las manos es como marroncita. Mientras las aguas claras y negras, las claras son mucho más transparentes y las negras son como color té. Más adelante les muestro una foto. Entonces, esta piraña habita en los 3 tipos de agua. Su reproducción es anual, a comienzos de la época de lluvias para la cuenca del Orinoco, estos meses, mayo, junio y julio. Alcanza la reproducción al año de vida y pone gran cantidad de huevos, desde 3.000, las que son más pequeñitas,
hasta más de 20.000 las que son más grandes. Interesante dato, las pirañas, bueno, ponen los huevos adheridos a las raíces de la vegetación y presentan cuidado parental. Los huevos se demoran 48 horas en eclosionar y durante las 48 horas, tanto macho como hembra están pendientes de que otros organismos no vengan a robarse sus huevos. Esta piraña ha empezado a comercializarse recientemente. Antes los indígenas siempre han consumido piraña, pero antes la gente, digamos que de la ciudad o de los municipios no comían las pirañas. ¿Por qué se ha comercializado o ha empezado a tomar importancia últimamente? Porque ha disminuido la captura de otras especies como son los bagres. Al principio de la charla les dije, los bagres son los que sostienen las pesquerías continentales del país y bueno, generalmente del mundo, pero esos bagres han venido disminuyendo y cuando a lo que uno está acostumbrado de comer empieza a disminuir, entonces le toca empezar a buscar qué otra cosa empieza a consumir, entonces es reciente el consumo de pirañas por parte de personas que no pertenezcan a alguna comunidad indígena. ¿Cómo se capturan? Con anzuelo, con arpón o con careta y zagalla, que es un chuzo. Esto que vemos aquí son aguas negras. Como pueden ver ustedes son aguas como de color té, pero tienen cierta transparencia que permiten a la persona cazar con un chuzo la piraña debajo del agua. ¿Cómo se mercadea ese pez? El mayor porcentaje en hielo, menos en fresco y mucho menos seco salado. Aquí vemos los desembarcos en toneladas que se tuvieron para los años 2007 en amarillo, 2008 en verde oscuro y 2009 en verde claro. Entonces vemos cómo van aumentando la producción o la pesca de esta especie y los municipios en el Orinoco en que más se comercializan son estos de aquí. Voy a apurar un poco la charla ya que me dicen que no tengo casi tiempo. Entonces, sobre la otra piraña que vive en el Amazonas, se tiene menos conocimiento del mercadeo que se da de ella. Entonces, esta tiene una menor talla y un menor peso, la mitad de la anterior. También vive en los 3 tipos de agua, se captura anualmente. La talla de reproducción para los machos, o sea, cuando los machos ya pueden empezar a reproducirse es a partir de los 13 centímetros y las hembras de 15. También ponen gran cantidad de huevos, los ponen adheridos a la vegetación y cuidan sus huevos. Y finalmente, de la piraña negra, que está distribuida tanto en el Amazonas como en el Orinoco, esta alcanza más o menos 50 centímetros, pero se captura desde 30, con un peso de más o menos de 600 gramos. También habita en los 3 tipos de agua, se reproduce anualmente, pone gran cantidad de huevos, los cuidan. El consumo es más local y es importante en la pesca deportiva, porque los pescadores de pesca deportiva lo que quieren es que el pez que ellos atrapan les dé lucha, le jalen el anzuelo. Entonces esta piraña negra suele hacer eso, darle guerra al pescador, entonces por eso se utilizan en pesca deportiva. Más que todo se comercializa fresca entera, o sea que no ha sido eviscerada, como es la siguiente forma de comercializarla, o sea que ya no tiene el tracto digestivo y se comercializa menos ahumada. Esto es más de consumo local. Estos son datos de desembarco tanto para Amazonas en verde oscuro y Orinoco en verde claro, y los municipios de Arauca y Nírida en el Orinoco es donde más se consume, y de Leticia y Mitú en el Amazonas. Entonces, a manera de conclusión, puedo decir yo si las pirañas representan una amenaza para nosotros los seres humanos. Y opino lo mismo que opina el investigador Leo Nico, que fue el que hizo el trabajo de la alimentación de las pirañas, y él dice que él compara las pirañas con los perros, ya que están en la capacidad de hacer mucho daño, porque tienen unos dientes y unas mandíbulas poderosas, pero que en la mayoría de los casos son inofensivas. Y me pregunto yo, más bien no seremos nosotros los humanos una amenaza para los peces, no solo las pirañas, sino todos los peces de agua dulce. Hemos escuchado sobre la deforestación, la destrucción de humedales, las zonas de páramo donde se produce el agua, la contaminación de los ríos,
por parte de las ciudades, por ejemplo, la contaminación del río Bogotá que cae al Magdalena, la pesca comercial sin control, capturar los peces sin importar su tamaño, sin haber esperado que se reproduzcan, la introducción de especies y la minería finalmente, que pues, es un tema bastante grave y que está en auge en el país. Esto pues, era lo que les quería contar sobre las pirañas y le quiero agradecer al Parque Explora por esta invitación, especialmente a Ana Ochoa, que fue la persona que me contactó. Me gusta mucho el Parque Explora, es la tercera vez que vengo y puedo decir que lo que más me gusta es el acuario súper grande que tienen, en donde uno puede ver realmente cómo viven los peces y ustedes pueden ver aquí especies pues, que si no vamos a otras cuencas como el Amazonas o el Orinoco no los podríamos ver, y pues me parece muy, muy interesante que todos podamos conocer de la gran diversidad de peces que tiene el país. Y finalmente al profesor Antonio Machado. Él es un ictiólogo venezolano que fue profesor mío, ha hecho varios estudios en pro de los caribes de Venezuela, más que todo pues, de sistemática, pero muy interesante. Él alguna vez me dio una charla parecida a esta sobre las pirañas y me la prestó de base para hacer hoy esta charla ante ustedes. Entonces, por su atención y por haber venido, muchas gracias.